Dioses de México, porque los dioses de México son los personajes de la película, son las personas comunes, ¿no? En un sentido de que se trata de personajes del mundo rural, de gente que vive en un mundo rural que ha sido, digamos, no necesariamente olvidada, pero es un poco, digamos, es toda una sociedad que vive al margen de la modernización, de la velocidad de cómo avanza, digamos, México como país, ¿no? Entonces, es una celebración del, del trabajo de todas esas gente, de lo que son, de lo que han sido, de lo que quieren seguir siendo, y, y es un poco un homenaje a todos ellos. Mira, es un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de 9 años. Todo empezó, digamos, con una imagen que se grabó durante un scouting de otro proyecto. Entonces de ahí empezó a surgirme toda la idea de retratar justamente la vastedad, ¿no? de la diversidad cultural mexicana, ¿no? Del México rural, obviamente. Entonces, en un primer momento pensaba nada más de hacer lo que en la película ahora es el capítulo 2, o sea, la parte en blanco y negro, cuyo enfoque son los pueblos indígenas. Pero también luego sentí como la necesidad de ampliar el discurso también a lo que es la labor, ¿no? La rutina, la repetición, el hecho de que los mismos gestos repetidos en el tiempo permiten al ser humano, al hombre, de adquirir una cierta perfección en lo que hace, ¿no? Entonces, y en este sentido, la celebración del trabajo del hombre o del ser humano más bien, ¿no? En este contexto rural, porque el trabajo, tanto el trabajo como la naturaleza completan y definen al hombre, ¿no? Entonces, de ahí se ha desarrollado luego la película de este primer capítulo en blanco y negro. Le hemos ido sumando también con mis colegas a las 3 capítulos más. Entonces la película se compone en total de 4. Empieza con las comunidades de afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca, Guerrero. Sigue con todo el mundo indígena, de los retratos de los indígenas. Hemos trabajado con aproximadamente, con 23 pueblos indígenas de los 68 que hay. Entonces, pues hicimos como digamos un tercio. Entonces, habría que hacer muchísimo más, obviamente. México es muy vasto, ¿no? Entonces, pero retratarlos todos lamentablemente hubiera sido un trabajo más que enciclopédico, ¿no? Finalmente se trata un poco también, eso es un trabajo enciclopédico, finalmente es una preservación de la memoria, ¿no? Quizás de un mundo rural, de un país que no sé, en un futuro quizás igual próximo se va a desvanecer, ¿no? Por el simple hecho de que, digo, es la evolución humana, ¿no? Que también te conlleva a la pérdida de usos y costumbres arcaicos. Entonces, aquí en México todavía estos usos, estas prácticas se siguen muy vivos. Entonces, se me hizo como buen momento, digamos, de hacer este recorrido. O sea que un día de 2 casi, digamos, de promedio estábamos trabajando en la película, filmando, viajando, moviéndonos. Filmamos en 17 estados de la República en total. Hemos recorrido aproximadamente como yo creo que sí, más de un cuarto del diámetro de la Tierra. En total, como los asistentes hicieron un cálculo del kilometraje que se hizo. Entonces por la mayoría nos movimos por tierra en una pick-up. Entonces parecía como casi una mudanza, ¿no? Porque estamos como muy cargados
de todo. Traíamos no solamente equipo de filmación y de sonido, pero también como cosas personales y equipo para acampar, etcétera. Entonces nos hemos movido así alrededor de todo el país. Hay un total de 15 rodajes. Bueno, los primeros 2 realmente fueron rodajes de desarrollo del concepto. El primero lo hicimos en 2015, el segundo en 2016 y todo lo fuerte, los otros 13 se hicieron entre 2018 y 2019. Luego nos tardamos, no, también nos pegó la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia nos ha frenado un poco en tiempos de postproducción sobre todo. La edición se ha movido bastante rápido. Finalmente hay 2 versiones de la película. La que se presenta aquí en Cineteca es la misma que mostramos en el Museo Nacional de Antropología en junio. Y es la versión del director. Entonces la versión completa de la película son 2 horas 20 y hay una versión más reducida de 96 minutos que se acopla mejor, digamos, con las necesidades de distribución de hoy, de un hoy post-pandémico, digamos. Y ahí también tuvimos el honor de tener a una composición de Philip Glass en los créditos finales. Mr. Glass vio la película, le gustó mucho, entonces estuvo como encantado también de ser parte del proyecto. Obviamente nosotros creo más encantado que él. Y es el segundo movimiento de la Sinfonía 7, que es la Sinfonía Tolteca, dedicada a México. Philip Glass tiene una relación muy profunda con el país, con las comunidades indígenas, ha hecho mucho trabajo con ellos. Y entonces, y el segundo movimiento se llama Ijuri. El Ijuri es el peyote, entonces el peyote es, bueno, sabemos que es un cactus que conlleva, ¿no?, en su práctica a unos viajes iniciáticos de los que lo asumen, digamos, de manera tradicional. Y entonces esta película es un poco un regreso, ¿no?, a un redescubrimiento también casi iniciático quizás de los orígenes y de las antiguas tradiciones del país. Entonces por el hecho de no tener ni diálogo ni música a lo largo de toda la película, se me hizo llamativo poner una composición tan importante sobre, digo, los créditos que siguen contando la historia, porque representan básicamente, se nombra a toda la gente que ha contribuido a la realización de este proyecto. Una película sin diálogo como esta yo creo que te lleva mucho como a cada persona singular a una experiencia muy personal, ¿no? Eso fue una intención mía desde el principio, porque como ha sido, digamos, un viaje personal para mí, quisiera transmitir esta sensación al público también, y que cada quien pudiera tener una experiencia y vivirlo de forma, pues, personal, según su propio vivido, pasado, experiencia, conocimiento. Entonces, y de hecho por cómo lo hacemos, la película ya ha viajado bastante este año en unos 17, 18 festivales más o menos. Hubo reacciones muy distintas porque cada quien vio algo muy personal, muy íntimo, ¿no? Y entonces espero que en este sentido se logró esa intención. También el hecho de que todos los personajes están muy conscientes de la presencia de la cámara, inclusive miran a cuadro. Entonces, mirando a cuadro se crea casi un diálogo de miradas con el público, donde el espectador no es solamente el observador, sino que también se vuelve observado
da su objeto, ¿no? Desde su objeto, que entonces el observador se convierte en observado y el observado se convierte en observador, empieza a haber este intercambio entre los dos y entonces ya no es simplemente una visión pasiva como de cualquier película, sino que aquí hay este diálogo de miradas. Hubo muchas complicaciones, obviamente, porque el proyecto fue tan largo. Bueno, primero, tratándose de ópera prima, para poder hacer un trabajo de este tipo, convencer a inversionistas, fondos y demás, no ha sido tan fácil, ¿no? Los primeros años fueron de puertas cerradas por todas partes, hasta que el proyecto fue el primer fondo, nos aprobaron el primer fondo, de ahí empezaron también a entrar después en un segundo momento financiamientos privados, premios de work in progress después de postproducción. Entonces todo se fue construyendo a lo largo del tiempo así. Obviamente, bueno, la película recibió Efficine, entonces gracias eso fue el apoyo principal, el fondo principal que nos ha permitido poder pues llevar a cabo básicamente casi todo, ¿no? Entonces, de un primer momento fue esto, luego hay todo el discurso de la accesibilidad de las comunidades. Cada comunidad tuvo sus peculiaridades, ¿no? Entonces, fue un proceso que me ha tomado años. Con algunas comunidades para hacer algunas imágenes, tuvimos que hacer meses digamos, no tanto de contratación, pero como de explicar bien de lo que queríamos hacer, y con otras el acceso fue mucho más rápido. Digo, estuvo variando. Hubo problemas, bueno, hubo asuntos de seguridad también en algunos momentos, pero sobre todo también estuvimos muy afectados por el tiempo atmosférico. Entonces, dependíamos del tiempo, del viento, de la lluvia, del sol. Había un momento que se requería pues, filmar en estaciones secas, otro momento que, por ejemplo, en el desierto necesitábamos, bueno, yo quería tener nubes, entonces había que esperarse hasta pues las temporadas de invierno, los meses de los vientos, para que hubiera movimiento también, que eso es en febrero, marzo. Entonces, sí, nos movimos con el tiempo atmosférico. Es así porque también es de esto, las estaciones, el clima, también definen la existencia, la vida en el mundo rural, ¿no? Y la gente que vive en el mundo rural tiene conocimiento de todo eso y usa y se adapta también a lo que le ofrece, digamos, la naturaleza, ¿no? Y más que dominarla, como la entiende y trabaja en conjunto con ella, ¿no? Para su sobrevivencia. Hola, soy Helmut Dos Santos, el director de la película Dioses de México, que se estrenará aquí en la Cineteca en el marco de la Muestra Internacional del Cine, y los invito a todos a venir numerosos y aprovechar de esta película sobre la gran diversidad cultural del México rural. Gracias.